¿ok? Entonces, les digo esto porque al final de la clase hablamos del examen. ¿No quiere cargar la presentación? Ahora está cargando bien. Si no, entonces cuando ponemos internet que le puede cargar el celular para que sea un poco más rápido. Que les preguntaba, ¿ustedes no están teniendo problemas los que tienen claro? Porque no se pasa estos últimos días que está como intermitente, cae. No, ya vi que se frizó. Estoy cargando un paquete. Profe, si está Ajá. usando Altis, yo les recomendaría comprarse 5 días de data libre. Son como 140 pesos, al menos para mí. Y eso data ilimitada, como quien dice. Pero no, al final eso no es tan ilimitado, hijo. Eso es un problema. Bueno, yo acabo de, no, yo compro, lo que pasa es que yo tengo internet claro, que no es ni tan barato en la casa, pero no sé qué pasó. Estos últimos días, claro ha estado que entra y sale. Y ya lo reportamos y sigue así. Ya va, se va a desactivar un momentico para conectarse por el celular. Sí, el internet está a 2 medios, a veces un poco lento aquí en mi casa también. No, estoy tratando de ver cómo hago porque realmente me está dando bastante problema, pero estos últimos días, de la semana pasada, que estaba un poquito complicado. Pero bueno, vamos a avanzar. Con otro grupo resolví. No, lo que pasa es que acuérdate que el problema no es la cantidad de días, es que ellos te dan una cantidad y esa cantidad, por ejemplo, en las clases virtuales, se consume más de un día de data. Con cada clase se consume como 100 pesos de data, una cosa así. Ok, pero mira, ya resolvimos, ya le cargué. Entonces, fíjate lo siguiente, del examen hablamos luego. Vamos a grabar la clase. Ok, fíjate lo siguiente, nosotros quedamos en la clase pasada. En la clase pasada quedamos en la lámina, nosotros hablamos de cómo se comportaba microscópicamente, hablamos de la ley de Ohm, hablamos de la variación de la temperatura de la resistencia. ¿Ok? Ya, un momento. Entonces, nosotros hablamos de la ley de Ohm. Ok. Nosotros quedamos en que hablamos de la potencia. Esta parte la hablamos, ¿verdad? Sí. Las conexiones, de cómo conectábamos nosotros en la casa los artefactos eléctricos. ¿Sí se acuerdan, no? ¿No? Sí. Ok. ¿Qué es lo nuevo que vamos a empezar hoy?
Entonces, fíjense lo siguiente. Este es un tema muy de laboratorio, más que de ejercicios de aplicación, de lo que nosotros vemos, porque en los laboratorios es donde calculamos esta parte de lo que llaman fuerza electromotriz. Y hablamos de fuentes ideales y de fuentes reales. Existen dos tipos de fuentes básicas. Fuentes de tensión, estamos hablando de fuentes de tensión. Después ustedes más adelante vienen otros temas con fuentes de corriente, porque también voy a tener fuentes de corriente. Hasta ahora, fuente de tensión es la fuente que vamos a conseguir en el laboratorio, por ejemplo, de física eléctrica y magnética, donde suministra una determinada diferencia de potencial. Recuerden que las fuentes de tensión son como una batería. Ellas no necesitan estar cerrado el circuito para tener tensión en sus bornes. Una batería de un carro está cargada, de hecho usted le pone la mano y le pega corriente. ¿Por qué? Porque ya está abierta, usted le pone un voltímetro y entre los dos terminales y le da los 12 voltios. Porque las fuentes de tensión no necesitan estar cerradas. En la realidad, esa batería del carro, ella si entrega 12 voltios, ella está, como quien dice, generando un poco más de 12 voltios. ¿Por qué genera un poco más de 12 voltios? Porque ella internamente tiene una resistencia. Entonces, en las fuentes ideales se habla de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es como que lo que realmente esa fuente ideal me está suministrando. Si mi batería del carro fuese una fuente electromotriz, una fuente ideal, pues ella me da los 12 voltios que ella genera. Y entonces en las fuentes ideales, la diferencia de potencial entre sus terminales es igual a la fuerza electromotriz que tiene. Esa es la fuerza electromotriz en una batería, por ejemplo, de 1.5 voltios, significa que la batería es el trabajo, que una batería realiza un trabajo de 1.5 joules por cada coulomb de carga que pasa a través de ella, cuando cerramos un circuito. Entonces, tenemos que la ecuación de la fuente ideal de tensión es igual al voltaje entre sus terminales. Pero, en la realidad, cuando yo tengo una fuente de tensión ideal, la fuente, cuando yo hago el dibujo, coloco mi fuente, por cierto que no se vayan a confundir con que esto que está como más grueso que el otro, no. El símbolo de fuente es una raya grande y una raya más pequeña. No es un cuadrito, porque alguna gente piensa que esto es un cuadrito. No, esto no es. El símbolo de fuente es una raya grande y una raya pequeña o varias. ¿Ok? Donde la placa grande, sin que tengamos que estarlo aclarando cada momento, es la positiva y la placa pequeña es la negativa. ¿Ok? Esto sería una fuente ideal. Yo agarro un circuito, conecto una resistencia, cierro el switch y empieza a circular una corriente. Y esta sería mi fuerza electromotriz ideal, que me entrega a los bornes AB el mismo, todo lo que genera, digamos de alguna manera. Pero cuando una fuente no es ideal, sino una fuente real, se llaman fuentes reales, resulta que esta fuente, se fijan aquí, tiene una resistencia interna. Estos terminales que están aquí serían los terminales que salen fuera de la batería, por ejemplo, del vehículo. Mi terminal positivo y mi terminal negativo. Internamente tiene su fuente ideal de fuerza electromotriz y tiene una resistencia que consume parte de la diferencia de potencial que hay entre los terminales de la batería ideal. ¿Qué quiere decir? Que si una batería me está dando 12 voltios, posiblemente, mi imaginario, a lo mejor ella tiene una fuerza electromotriz de 11, de 13 voltios, porque un voltio se lo consume, que se queda entre los terminales de la batería de la resistencia interna. Entonces, las baterías o fuentes siempre tienen la corriente, ojo, en circuitos sencillos, no en circuitos complejos. Eso después, cuando vean mallas y nodos, van a ver que en un momento dado se puede invertir una corriente a través de una fuente, pero eso son otras cosas. Siempre la fuente, la corriente en una batería, en una fuente que suministra potencia a un circuito, la corriente, fíjense, sale por el positivo de la fuente. La fuente tiene su positivo y su negativo identificado por el fabricante.
Ok, ustedes no le pueden cambiar la polaridad a una fuente nunca. ¿Ok? Entonces, comúnmente las fuentes entregan potencia a un circuito y la corriente siempre sale por el positivo y se llaman elevaciones de tensión. En las resistencias, cuando a través de ellas circula una corriente, aparece una caída de potencial por ley de Ohm, que quiere decir que entonces en los elementos pasivos la corriente entra por el positivo y en los elementos activos como una fuente la corriente sale por el positivo. ¿Ok? Entonces, en esta fuente ideal, al circular la corriente hay una caída pequeña de tensión en esta resistencia y como es una caída de tensión va a tener un más aquí y un menos aquí. Es decir, que el voltaje AB se va a distribuir entre la pequeña resistencia interna de la fuente real y la resistencia externa cuando yo cierro el circuito. Entonces, vamos a tener que AD entre A y D va a ser la caída la elevación de tensión de la fuente menos la caída de tensión de la resistencia interna. Se llaman caída de tensión porque las resistencias consumen potencia. ¿Ok? Entonces, la corriente que circula por el circuito al final va a ser esta por ley de Ohm. Va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida sobre la suma de las dos resistencias, la resistencia interna más la resistencia interna. Nosotros en los problemas de aplicación que vamos a ver aquí en estas clases, y los que a ustedes les toca resolver en estas unidades, nosotros no nos metemos, no trabajamos mucho con esa bendita resistencia interna. Y si aparece por ahí, lo que hacemos es considerar la parte del circuito. ¿Ok? Entonces, los símbolos internacionales que vamos a tener, yo lea un plano en chino, en ruso, en alemán, en inglés o en español, este símbolo nunca va a cambiar. Este es el símbolo de resistencia, este es el símbolo de una fuente ideal de corriente continua y este es el símbolo. No es, lo recalco porque hay muchos estudiantes que dibujan esto así, la fuente, y le ponen un cuadrado. No, no es ningún cuadrado. No, esto no es correcto. El símbolo, lo que pasa es que lo ponen más oscuro para indicar que es el negativo. Es una grande y una pequeña. Y el capacitor es dos iguales. Que en algunos circuitos el capacitor puede aparecer con uno así, como curvo, y el otro recto. No, perdón, algo así. Pero este símbolo normalmente no se usa mucho. ¿Ok? Entonces, las fuentes, en este caso, esta fuente sería una fuente ideal de tensión. Yo la puedo poner punteada así, como que si fuera una cajita. Lo que yo veo en la realidad en mi laboratorio son los terminales que están aquí. No importa en qué posición esté esa resistencia, si antes o después, porque en los circuitos en serie las cosas se pueden transponer, se pueden cambiar de lugar. Todo lo que esté en serie puede cambiarse de lugar y no pasa nada. ¿Okay? Porque la condición de serie es que por todos los elementos pase la misma corriente. Y si yo coloco la resistencia antes o después, pasa la misma corriente. El símbolo de voltímetro es un símbolo, no quiere decir que sea azul, es un símbolo de un redondel con una B adentro y lo coloco donde quiero medir el voltaje. O diferencia potencial. El símbolo de corriente es este que está aquí, donde si tengo un multímetro, este es un terminal del multímetro y este es el otro terminal del multímetro. Las fuentes, de manera más genérica, cuando tengo corriente continua y corriente alterna, los símbolos que se utilizan es este que está aquí. Un círculo y se le coloca el símbolo de más y de menos. Lo que indica que es una fuente de corriente continua es que, por ejemplo, si yo le pongo 5 voltios, quiere decir que es una fuente de 5 voltios continua, porque siempre tiene ese valor. Pero yo podría tener esta misma fuente, más, menos, y yo le podría decir que es 5 coseno de 8t, por ejemplo.
voltios. Aquí estoy diciendo que es una fuente de corriente variada, digamos, alterna, porque los cosenos son alternos. Puede tener una función matemática cualquiera, pero lo que estoy diciendo es que no tiene un valor constante en el tiempo. Entonces esta sería una de corriente variable respecto al tiempo y esta sería una fuente de corriente directa. Es decir, que yo puedo indistintamente usar esta o usar esta. Cualquiera de las dos es válida. Luego cuando veamos circuitos vamos a ver que siempre usamos esta, porque no trabajamos con circuitos de corriente alterna y de corriente directa. Entonces, ¿cómo se conectan las resistencias en serie y en paralelo? La conexión, la forma de conectar serie, fíjense la palabra serie o paralelo, no tiene que ver con que sea resistencia, capacitancia o fuente. Todo elemento que está conectado en serie, yo lo puedo recorrer con una corriente imaginaria y sobre todos los elementos en serie circula la misma corriente. Es más, estas dos resistencias están en serie, pero la fuente también está en serie con las resistencias. Lo que pasa es que lo que quiero buscar es qué resistencia equivalente tengo aquí. Quiere decir que la corriente es la misma por R1 y por R2, que es la que sale por el positivo de la fuente y regresa al negativo de la fuente. Aquí, esto que al pasar la corriente provoca una caída de tensión más, menos, en cada una de las resistencias. Recuerden que la resistencia es como un espejo. Si yo invierto la circulación de corriente, invierto la polaridad de la caída de tensión en la resistencia. Entonces, quiere decir que el voltaje de la fuente B, lo voy a dibujar aquí, el voltaje de la fuente B va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más la diferencia de potencial o voltaje de la resistencia 2. Y yo puedo, que es esto que está aquí, usar la ley de Ohm, como se está haciendo aquí, aplico la ley de Ohm de espejo, y como la corriente es la misma, me queda que R equivalente es igual a R1 más R2. A diferencia de los condensadores se demostró que en serie se suman como los inversos. No podemos confundir, las resistencias se suman directamente en serie y vamos a ver que en paralelo se suman como inversos. Ustedes no van a tener circuitos RC que tengan varias resistencias y varios condensadores, ¿ok? No. No vamos a usar circuitos solamente de resistencia o circuitos solamente de condensadores, para que no nos confundamos. ¿Qué ocurre cuando estamos en paralelo? En paralelo, recuerde que la condición de paralelo es que esté limpiamente conectado al mismo par de nodos. Si este nodo lo llamo A y este nodo lo llamo B, se fijan que están limpiamente en paralelo. Entonces, pero la corriente cuando llega aquí se divide entre los elementos que estén en paralelo. Esta corriente se divide entre este elemento y este elemento. Quiere decir que se cumple que I es igual a I1 más I2. Entonces, por ley de Ohm, tengo que I es igual a B sobre R equivalente. Por ejemplo, en este circuito, si quisiera convertirlo en una resistencia equivalente. Pero como están conectados en paralelo, este voltaje es este mismo porque al circular esta corriente no hay más nada conectado. Fíjense que tiene el mismo voltaje en la fuente. Condición de paralelo, las tensiones son las mismas, pero las corrientes no. Condición de serie, las corrientes son las mismas. Entonces, en paralelo, se demuestra matemáticamente al arreglar esto, que 1 sobre R equivalente es igual a la suma de los inversos. Igual que en los capacitores, yo les recomiendo que yo diga R equivalente, para no tener problema de que se me olvide invertir el resultado. R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y lo pongo a la menos 1. ¿Por qué? Porque mi experiencia dando clases de física desde el año 92 o 93 es que ustedes, la mitad de la sección por lo menos se equivoca en eso y entonces calculan esto
Después no invierten la respuesta, o escriben mal la fórmula, o igualan esto a R equivalente, y eso es mentira porque es 1 sobre R equivalente, eso se equivoca muchísimo. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta ecuación. Entonces, vamos a ver la presentación 2. Las tareas tienen que cargarse en la fecha que se propone, ¿no? No pueden ustedes estar dejando pasar los días porque hay veces que veo que hay estudiantes que no cargan las tareas. Tienen que entregar las tareas, señores, no hay otra cosa que hacer. La tarea ayuda, las tareas, y además, el problema no es entregar la tarea, ¿para qué ustedes se le pone la práctica? La práctica no se les pone para que ustedes empiecen a hacer un refrito de buscar problemas anteriores, no, es que cuando están estudiando para el examen desarrollan los problemas que están en la tarea y están estudiando, es una forma. Yo puedo tener un problema viejo de otra sección y revisarlo por allá y de vez en cuando y traerlo. Pero una cosa es traerlo y otra cosa es que yo lo repita como si fuera una plana y no estudie. Señores, ustedes están estudiando ingeniería porque ustedes escogieron estudiar esto, nadie los está obligando. Entonces, por eso mismo les digo que ustedes tienen que tratar de entender que tienen que estudiar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, este problema, este recuadro en rojo, es porque quieren indicar que vamos a trabajar con una fuente real de tensión, donde tenemos la fuerza electromotriz y tenemos el valor de la resistencia interna. Pero lo que les decía, al final, si yo quiero buscar la corriente de este circuito a través de la resistencia equivalente, esta cajita imaginaria, esta cajita real que tengo aquí es como si no la tuviera. Cuando yo quiero saber cuál es la resistencia equivalente de una fuente de tensión, pues en el laboratorio yo tengo mi fuente de tensión portátil, la volteo, y es donde está la etiqueta de las características de la fuente, donde dice qué potencia maneja y todo eso, y me dice cuál es el valor de la resistencia interna. Y ese valor de la resistencia interna lo tengo que tener, que escrito ahí. Si no tiene resistencia interna, asumo que es idéntico. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar esto. ¿Cómo está conectado 8 y 4? ¿Cómo está conectado 8 y 4? En paralelo. Limpiamente en paralelo. Por lo tanto, eso da 2.7, la suma de los inversos. Y después invierto el resultado. Ya, un momento. Ok, y entonces tengo que hacer los dibujos paso a paso. Ahorita vamos a hacer uno en la pizarra. Tengo que hacerlo paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que esto que está aquí, tengo que sumar esta con esta, hago el dibujo, hago de la transformación de esta, hago mi dibujo otra vez para ver cómo quedan. ¿Cómo quedó 6 y R equivalente 1? En serie. Limpiamente en serie, pero ellos dos nada más. No puedo meter este porque está la derivación. Recuerden, ¿cuál es la técnica para saber que algo está en serie? Pues lo sigo con el lápiz. Todo lo que tengo entre dos nodos de derivación está en serie. Resuelvo estos dos que están aquí, que es R equivalente 2 lo llamo, igual a 6 más 2.7 igual a 8.7. ¿Ok? Luego, voy a ver cómo queda el dibujo. Me quedó 8.7, vuelvo a hacer mi dibujo y si se dan cuenta, ¿cómo está 10 y 8.7? Paralelo. Paralelo. Saco mi paralelo que da 4.8 y lo coloco. Fíjense que aquí al final, ¿cuál es la resistencia equivalente total? Si incluyo la de la fuente para poder buscar el valor de la corriente. Si este positivo de la fuente va a provocar una circulación de corriente así. Esta circulación de corriente I, que sale del positivo de la placa, fíjense, pasa por R interna, pasa por R equivalente de esta y pasa por R equivalente de esta. ¿Cómo están estas tres resistencias? En serie. Bueno, si la sumo directamente, aquí está. ¿Sí? La corriente, ¿cómo es? Por ley de Ohm. La fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia equivalente total. Mira, 0.87. Vamos a ver qué me preguntaban que no lo puedo ver. ¿Cuánta corriente se le extrae a la batería? Ya la sacamos.
¿Cuál es el voltaje en los terminales externos de la batería? En los terminales externos de la batería es porque me están pidiendo entre este punto y este punto. Porque yo internamente no tengo acceso a la fuente, yo no tengo acceso a esta fuente ideal. Tengo acceso a los bornes de la batería, solamente. Pero entonces, esta es una elevación de tensión y parte de la tensión se queda aquí. Por ley de Ohm, esto que aparece aquí es que esta es una elevación de tensión. Yo puedo asegurar que esto tiene un más aquí, tiene un menos aquí, ¿no? Pero la resistencia tiene como un más aquí y un menos aquí. Quiere decir que entre estos terminales que están aquí, en los terminales externos va a ser igual a la elevación de tensión de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia interna. Y la caída de tensión por ley de Ohm en la resistencia interna es 0,87 por la corriente, que es la corriente por la resistencia interna. Me da 8,6. Si luego me piden en la parte C, ¿cuál es la potencia consumida por la resistencia de 5 ohms? Potencia es V por I cuadrado R, potencia consumida. Como ya yo conozco la corriente I, porque esta es la que circula por aquí, por ella, I cuadrado por R, esto es 0,87 al cuadrado, porque 0,87 es esa corriente, por 5 ohms es igual a 3,78 vatios. Ah, eso se me olvidó decirle en la otra parte. La potencia en el sistema internacional se mide en vatios, ¿ok? No en watt, en vatios. En español es vatios y la variable es P y la unidad con que se mide la potencia activa es la W. Que si quiero escribir la palabra es vatios, no watt. Watt es en inglés. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con resistencia. Como yo sé, como el internet no se portó muy bien en la clase pasada, vamos a seguir con lo que vamos a ver de resistencia y luego hacemos un problema de resistencia serie paralelo otra vez. Vamos a hacer uno complicado aquí en la pizarra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí me dicen, en este circuito que está aquí, me dicen calcular la R equivalente total y la corriente que pasa por cada resistencia. Tengo 3 resistencias nada más, también, ¿no? ¿Cómo están 6 y 3? En paralelo. En paralelo, sumo los inversos, me dio 2. Entonces, sustituyo entre C y D, C y B, aquí se llama C y este es B. Sustituyo las 2 resistencias por, cada vez tengo que hacer circuito. Entonces, ¿cómo quedó 4 y 2? En serie. Resistencia equivalente, no más 4 que está listo. Luego me piden la corriente total y la corriente por cada resistencia. La corriente total no tengo ningún problema. Como es una fuente ideal, cuando tengo el circuito así como este, aplico la ley de Ohm, me queda V de la fuente sobre la resistencia equivalente total, que me dio 6, me da que la fuente entrega 3 amperes. La fuente está entregando, saliendo de la placa positiva, 3 amperes. ¿Ven? Entonces, cuando estos 3 amperes, la corriente que pasa por la resistencia de 4 no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque pasa la de 3 amperes. Pero 3 amperes cuando llega aquí se divide una fracción para acá y una fracción para acá. Para poder saber estos valores de corriente, bueno, tengo que aplicar un poco de la ley de Ohm. Este problema es tipo examen, ¿no? Este clásico problema tipo examen. Necesito saber, hay 2 formas, 2 maneras diferentes de calcular los valores de esas corrientes, pero ustedes, cuando les tengan el problema frente a ustedes van a decidir cuál usar y los 2 son correctos. Si se fijan, la fuente, cuando está aquí, el voltaje de la fuente o la diferencia de tensión de la fuente se divide entre el nodo AC y el nodo CB. ¿Están de acuerdo? Una forma es, si yo calculo
la caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios, es una forma, y se la resto a 18, como estamos hablando de sistemas conservativos, el resto de la caída de tensión se queda entre C y B. Esa es una forma. Otra forma es que para poder conocer estos valores de corriente, si se fijan, cuando yo estoy en esta posición intermedia que solamente sumé 5 y 3, 5 y 3 están conectados al nodo C y B. Quiere decir que el equivalente de ellos tiene el mismo tensión que la de 6 y que la de 3 cuando están las dos conectadas. El equivalente, o 6 y 3, todo lo que esté conectado entre C y B limpiamente está a la misma diferencia de tensión. Esa es otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que cuando pasa la corriente de 3 amperes por esta resistencia de 2 ohmios, tengo la caída de tensión CB. ¿Ok? Esa es una forma. Y al tener la caída de tensión, que es lo que está aquí, aquí estoy calculando la caída de tensión entre C y B. Es decir, que el equivalente, 2 ohmios está a 6 voltios, pero 6 ohmios también está a 6 voltios y 3 ohmios también está a 6 voltios, porque están entre los nodos C y B. Luego, como conozco la caída de tensión en los extremos de 6 ohmios y de 3, si esa caída de tensión la divido entre el valor de la resistencia, me da la corriente. Y aquí está, esta es otra forma de conectar. Otra de las formas era que yo decía, si yo tengo la caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios, se la resto a 18 y me da la caída de tensión entre C y B. Y hago esta ecuación que está aquí. Hay dos formas de buscar C y B. Ahorita vamos a hacer este problema, pero vamos a seguir con este tema antes de que se nos caiga muy... Vamos a hablar de circuitos RC. Voy a darlo primero porque ya sí, sé que tengo problemas con el internet, que vamos a aprovechar que se está portando bien. Entonces, fíjense, vamos a ver un tema que tiene problemas simples de aplicación. Luego, cuando ustedes vayan a redes eléctricas, los que van por el área de electrónica, electricidad, mecatrónica, van a ver circuitos RC y van a ver circuitos mucho más complejos. Nosotros vamos a ver los circuitos RC de forma básica, cómo se comportan ellos en corriente directa. ¿Ok? Cuando yo conecto, en el primer instante, yo tengo un condensador descargado. En el primer instante que yo cierro el circuito, él empieza a cargarse lentamente. Y entonces, luego, si yo desconecto la batería y cierro el circuito, por lo menos a través de una resistencia, este condensador, toda la carga que tomó, se la va a entregar a esa resistencia para que la consuma en forma de potencia. Entonces, aparecen los circuitos de carga y descarga de circuitos RC. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las condiciones en estado estable de un circuito RC? Un condensador, cuando nunca se le ha dado carga, pues su voltaje entre sus extremos es 0. Cuando en T igual 0 yo cierro el circuito, él empieza a tomar carga, pero él se opone al cambio brusco de tensión y él va a empezar a cargarse lentamente. ¿Ok? En el primer instante, él tiene voltaje entre sus terminales de 0 y es como si fuera un cortocircuito, él deja pasar toda la corriente. Luego, a medida que él se carga, la corriente empieza a disminuir entre sus extremos porque ya él se está cargando y ya no deja pasar más portadores de carga. Cuando él se carga completamente, que ya no deja pasar más portadores de carga, se comporta como un circuito abierto y no deja pasar más portadores de carga y la corriente se hace 0. Eso es cuando se está cargando. Vamos a ver ese circuito. Este es el circuito típico y no van a ver circuitos más complicados que este. Un condensador que originalmente tiene una carga igual a 0, cierra el interruptor y esta fuente empieza a circular una corriente I que sale por el positivo de la fuente
Y entonces aparece, esto es una caída de tensión en la resistencia y otra en el condensador. No puse torcido, pero no importa. ¿Ok? Entonces, que el voltaje de la fuente o diferencia de potencia de la fuente se va a dividir entre lo que va a aparecer en los terminales de resistencia más lo que va a aparecer en los terminales del capacitor, porque esta va a ser la placa positiva, entonces el capacitor también tiene un más aquí y tiene un menos aquí. ¿Ok? Recuerden que en los elementos pasivos, como la resistencia de los condensadores, que se llaman elementos pasivos, la corriente entra por el positivo. Ojo, el capacitor es un elemento pasivo, porque no es una fuente, pero él puede en un momento dado, la carga que toma, entregársela a otro elemento del circuito, que digamos entre comillas, que es como si fuera una fuente, se estaría comportando tipo fuente, pero no es así. No es que sea una fuente, no podemos confundirlo. Nunca un condensador es una fuente, porque las fuentes entregan potencia. La corriente sale por el positivo. En los condensadores, cuando se están cargando, la corriente entra por el positivo. Ok. Entonces, el condensador se carga, ¿hasta dónde? Hasta un valor, la carga del condensador es Q sobre C. Vamos a ver esto en ecuaciones. Esta parte matemática, nosotros no tenemos que estar demostrando estas ecuaciones, ¿ok? Ni menos en la virtualidad. Entonces, nosotros, ¿qué ecuaciones estamos arrastrando de lo anterior, de capítulos anteriores? Número 1, la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo. Otro, la diferencia de potencial en un condensador es igual a la carga sobre la capacitancia del condensador. Luego tenemos la caída de tensión, o la elevación de tensión de la fuente, el voltaje de la fuente, se va a dividir entre el voltaje en la resistencia, que por ley de Ohm es I por R, más el voltaje del condensador. Quiere decir que es como si tuviésemos que E es igual a ¿qué? A la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el capacitor. ¿Okay? En el capacitor ya acabamos de decir que es Q sobre C, y en la resistencia I por R, pero la corriente siempre es la variación de la carga respecto al tiempo, entonces puedo colocar la corriente como variación de la carga respecto al tiempo. Esto que está aquí, yo puedo manipular esta ecuación para que me quede la diferencial de carga de la mano izquierda y la diferencial del tiempo de la mano derecha. Y puedo hacer la integral, la carga desde carga cero, porque estamos en la carga del condensador, hasta carga total Q, y el tiempo desde cero hasta el tiempo que se carga el condensador. Si yo manipulo esto y lo trabajo un poco, eso me va a dar un logaritmo neperiano. Si yo quiero eliminar este logaritmo neperiano, si yo a ambos lados de la ecuación lo elevo a la e, elimino el logaritmo neperiano. Entonces me quedan las tres ecuaciones fundamentales. Esto es matemática. Después que yo salgo de aquí, esto es matemática. ¿Ok? Entonces, ya tengo la curva de carga del condensador, que es una exponencial, la curva del voltaje o diferencia de potencial en los extremos del condensador y la curva del comportamiento de cómo la corriente va disminuyendo a medida que el condensador se carga. Hay un término que se llama tau, que viene en segundos cuando la resistencia está en ohmios y la capacitancia está en faradios. Tau se llama constante de tiempo de la carga del circuito del capacitor. ¿Okay? Aquí están las curvas. Inicialmente, el condensador se comporta como un cortocircuito, deja pasar toda la corriente y a medida que se va cargando, la diferencia de potencial en los extremos del condensador, el condensador va tomando carga hasta que se pone el voltaje de la fuente. Cuando él se pone el voltaje de la fuente, la corriente se hizo cero. Se hizo cero porque él va dejando, cuando él se carga totalmente, él ya no deja pasar más portadores de carga. Y quiere decir que la resistencia es como si no existiera. Porque al no circular la corriente, esta resistencia que está aquí no está. ¿Entiendes? Entonces, mi condensador se carga desde carga cero hasta su carga máxima.
el voltaje, el voltaje o diferencia de potencial en el extremo del condensador se va elevando, se le da hasta que toma el voltaje de la fuente. La corriente la deja pasar toda al principio y a medida que se va cargando, la corriente es mínima. Eso sale de agarrar estas tres ecuaciones y darle diferentes valores y dibujarlas. ¿Ok? Entonces me quedan las fórmulas que, como estoy en la virtualidad, yo lo que tengo es que guardarlas y anotarlas en un papelito y hago mi tablita de cuáles son las ecuaciones que aplican para la carga de un capacitor. Cuando un condensador está ya cargado, yo ahora voy a agarrar ese condensador y le voy a quitar la fuente, porque ya se cargó, y voy a cerrar el circuito para que él le suministre toda la energía que tenía a la resistencia, para que la resistencia la consuma como potencia activa, y cuadrado R. Entonces, empieza a ocurrir la descarga. Vamos a ver esto aquí. En T igual 0, la corriente era 0. ¿Ok? ¿Por qué era 0 la corriente? Bueno, porque el condensador estaba como un circuito abierto y no dejaba pasar la corriente. Fíjate que en la carga del condensador el que es 0 es el voltaje del condensador. Aquí la corriente es 0 porque el condensador no deja pasar la corriente porque está cargado. Y el condensador toma el voltaje que le dio la fuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la fuente, no está la fuente, esto es 0, y se va a descargar con una corriente que va a tener, el sentido contrario de la carga, porque ahora mi condensador va a entregar esa energía. Entonces, cuando mi condensador entrega la energía, la ecuación que aplica es esta que está aquí. Seguimos teniendo que I es igual a la variación de la carga respecto al tiempo. Puedo trabajar matemáticamente esta ecuación, integrarla, separar los diferenciales, la integro, le aplico el logaritmo neperiano y me queda la ecuación de descarga del condensador. Cómo varía la corriente del condensador, cómo varía la carga y cómo varía la diferencia de tensión en los extremos del condensador, que la puedo trabajar a través de la corriente. Y existe la misma tau, o constante de tiempo, que es RC. No siempre es RC, ¿no? Porque sería R equivalente, C equivalente si yo tuviera varios condensadores y varias resistencias. Pero al nivel que lo vamos a evaluar y que lo vamos a ver aquí en nuestros circuitos, para este nivel que ustedes están estudiando, vamos a tener siempre circuitos sencillos. Okay. Estos son descarga del condensador. El condensador se descarga, empieza la corriente, es invertida respecto, fíjense, aquí está el valor de la carga. Estamos, perdón, este es la corriente, este es la carga. Estamos al valor de carga, T igual 0, y va a empezar a descargarse hasta descargarse totalmente. El voltaje en su extremo era alto y empieza a disminuir hasta que se descarga completamente. La corriente se invierte y empieza, a medida que se va descargando el condensador, ya no tiene energía para suministrar tanta corriente y la corriente va disminuyendo paulatinamente, pero la diferencia es que en la descarga del condensador esta corriente se invierte respecto a la primera corriente. Entonces, tenemos las ecuaciones de descarga del condensador. Un problema de aplicación de este tipo son sumamente sencillos, son como este que está aquí. Por cierto, les decía a los del otro grupo, vamos a cargar este capacitor. El capacitor nos dicen que está conectado en serie con una resistencia de 10 megaohmios, el capacitor es de 1 microfaradio y la fuerza, una fuente ideal, es de 120 voltios. Cierras el interruptor en T igual a 0 y vamos a ver qué pasa. Siempre se dice que originalmente el condensador estaba descargado. Luego van a ver en redes eléctricas que el condensador podría tener una fracción de la carga. ¿Okay? Entonces el condensador
Está descargado. Busco mi tablita de ecuaciones de carga del condensador y no las confundo con la descarga. Y las tengo aquí. De la carga del condensador, ¿qué me piden? La constante de tiempo. ¿Qué fracción de la carga final en la placa de momento de t igual 4 segundos? ¿Y qué fracción de la corriente inicial permanece en t igual a 46 segundos? Perdón. Ok, para que yo vea la letra muy chiquita. Ajá, la constante de tiempo no dijimos que era RC. Bueno, ¿cuánto vale R? R en ohmios y C en faradios. 10 por 10 a la 6 porque es megaohmios. La capacitancia es 1 por 10 a la menos 6 porque es microfaradio. Eso me da 10 segundos. Ya tengo la parte A del problema, ven que es una ecuación sencilla. La parte B me piden la fracción de la carga. Recuerdan que esta es la ecuación, Q es igual a Q por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esta parte que está aquí. La fracción es la carga respecto a la carga total. Entonces, simplemente en t igual 46, sustituyo aquí 46 sobre 10, hago este cálculo sencillo, lo que dé. Me dio 0.99. La fracción de la corriente. Busco mi ecuación de corriente de carga del condensador, divido I sobre I máxima y me da el valor, porque este es el valor máximo que toma la corriente y este es el valor máximo que toma, si se acuerdan, ¿no? Este es el valor máximo que va a tomar este es el de corriente, este es el valor máximo de la corriente, este es el valor máximo del voltaje que va a tomar el condensador y este es el valor máximo de la carga del condensador. Por eso esas ecuaciones vienen acompañadas de esos términos de valores máximos. Esta es la carga máxima, esta es la corriente máxima. Me podrían dar, por ejemplo, el valor de la carga en 5 segundos y me dicen cuál es el valor de la carga máxima. Manipulo estas ecuaciones. Sustituyo la T que me dan aquí y hago todo esto. ¿Qué pasa si ahora esto que está aquí, este dibujo está malo, ya no te he corregido? Jamás un condensador puede cambiar de símbolo. Yo le he dicho a ustedes anteriormente, los libros tienen algunos errores. A mí antes, cuando yo doy clases de física desde el año 93 y siempre en los libros uno le consigue los errores, o las editoriales le dan a los profesores los libros y le regalan los libros a uno y uno entrega informes de los errores que va consiguiendo en los libros y en las siguientes ediciones van mejorando. Este es un libro que tiene como edición 2 y todavía tiene errores. Un condensador jamás se puede dibujar como una fuente. Que el condensador se está comportando como una fuente, sí, pero él no va a cambiar de símbolo. Entonces este descarga. Se desconecta. Desconectamos la batería. El capacitor se le dio una carga, igual que aquí, mira, aquí tiene otro error. Eso yo lo he corregido, se me ha pasado. Esta es la lámina 17, tiene dos errores. No, perdón, la carga Q. ¿Dónde está el error? ¿Se dan cuenta? La carga no puede ser microfaradios, eso es la capacitancia. Aquí va una C. La carga siempre es en Coulomb. ¿Se dan cuenta del error que tiene el libro? ¿Se dieron cuenta? Señores. 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 ¿Hay alguien que responda? Sí. ¿Se dieron cuenta? Que dice 5 microfaradios. Ese está en el libro texto. Y la carga nunca puede ser microfaradio, la carga es 5 microcoulomb. De hecho, aquí se utiliza, aquí abajo se la colocan, pero en el enunciado la pusieron mal. Entonces, dicen que el interruptor se cierra en t igual 0. ¿En qué momento la carga será igual a 0.5 microcoulomb? ¿Y cuál es la corriente en ese momento? Como es el problema anterior, la resistencia y la capacitancia no van a cambiar. El tau del circuito, como tengo la misma resistencia y la misma capacitancia, no va a variar la constante de tiempo. Me busco mis ecuaciones de descarga del condensador. Entonces, me dicen en qué tiempo
Ajá. ¿En qué momento la carga es igual a 0.5 microcoulomb? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que usar esta ecuación, donde, ¿quién conozco de esa ecuación? Conozco Q, conozco la carga máxima porque me la dan, y conozco el tau, que lo acabo de calcular. Tengo que despejar el tiempo. En una ecuación de ese tipo, el tiempo se despega aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron la parte de aplico el logaritmo neperiano? Porque tengo que despejar la t, y la t es e a la menos t sobre tau. Tengo que despejarla, aplico el logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Y luego lo demás es matemática, despejo la t, y me dio 23 segundos. Esta es la carga Q, la carga Q, en qué tiempo que tomó esta carga de 0.5 microfaradios. Esta es la carga máxima. Este es la R y C. Aquí bueno, ya tau lo habíamos calculado, vamos a poder poner aquí tau. Ok, entonces me piden cuál es la corriente en ese momento. Ya tengo el tiempo es 23 segundos. Me voy a la ecuación de descarga del condensador, la ecuación de la corriente, sustituyo T por 23 segundos, le coloco su tau, tengo el valor de la corriente. Si no tengo el valor de la corriente, tengo la Q sobre RC, puedo utilizar cualquiera de ellos, y busco cuánto vale esa corriente en T igual 23. Y este es el valor. De esto no vamos a hacer más problemas, ¿no? Y en la práctica hay dos problemas de esto. Tal cual son así. Manipular esas ecuaciones. Si las ecuaciones estamos en la virtualidad, que no me las tengo que aprender de memoria, ni tengo que estarlas deduciendo, y tengo mis ecuaciones, no deberían cometer errores de unidades en este tipo de problemas, y despejar esas ecuaciones es algo que matemáticamente es muy sencillo. Ok, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a empezar con las leyes que he hecho. Vamos a hacer un ejercicio primero de resistencia serie paralela. ¿Qué hemos visto de resistencia? Vimos el comportamiento microscópico, que puede haber algún problema en la aplicación, donde me dan la velocidad de deriva, me dicen que son electrones, donde puedo tener la carga, me den el número de portadores y hago una ecuación sencilla para buscar el valor de la corriente. Esa es una. La otra puede ser problemas donde me mandan a calcular la resistencia de un elemento que me dan, me dan cómo está conformado geométricamente, y me dan la resistividad del material. Me pueden pedir la variación de la resistividad con la temperatura, que también tengo las ecuaciones. Me pueden preguntar problemas tipo ley de Ohm, que ese vamos a hacer otros problemas de ley de Ohm. Y resistencia serie paralelo. Vimos la carga y descarga del condensador, que es algo sumamente sencillo. Esto que está aquí, ningún problema va a ser más complicado que eso, que es saber usar esas ecuaciones. ¿Ok? Los problemas de la práctica son similares. Vamos a dejar de presentar. Ay, ahora se me volvió a olvidar cómo era para dejar de presentar. Bueno, vamos a prender la cámara. Ay, Dios mío, siempre se me olvida. Están viéndome la presentación, la quiero quitar. No. Ya me estoy tratando de quitarla. Siempre se me olvida cómo es.
Ok, ya. ¿Ven la cámara, no? Bueno, vamos a ver cuánto Sí, tiempo. se ve. Ok, vamos a hacer un problema más complejo de lo que comúnmente se les da de resistencia serie paralela. Vamos a aprender qué hace. Primero, en resistencia serie paralelo, eso es, va para el examen. Veamos así. Carga y descarga del condensador, siempre se pregunta algo de carga y descarga del condensador para que no lo olviden. Resistencia serie paralelo siempre va, y ley de Ohm siempre va para el examen. Así que eso es algo que no va a faltar en un examen. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a buscar un circuito. Vamos a poner la resistencia aquí. Yo puedo tener o no tener fuentes cuando estoy haciendo ejercicios de este tipo, pero realmente la resistencia equivalente es como que yo le quitara la fuente, porque la fuente no entra en el cálculo. Entonces vamos a llamar este el terminal A y este el terminal B. Vamos a poner otro aquí. Pero la voy a poner torcida. Podemos poner otro aquí si queremos. Nunca salen tan complicados, ¿no? Pero es para que identifiquemos quién está en serie en paralelo. Entonces vamos a llamarlo 2 ohmios. Este 3, 4, 5, 6, 7 ohmios, 8 ohmios y 9 ohmios. Ajá. Yo voy a dejar este terminal y este terminal marcado aquí. Él no va a entrar en esta parte del circuito. Pero lo voy a dejar aquí, C y D. Porque me interesa que entendamos qué significa que yo no puedo perder los terminales. Me mandan a calcular la capacitancia vista desde A, B. Y luego en la parte B del problema me dicen capacitancia entre C y D. Pero no vamos a mezclar una con la otra. Esta es la segunda parte. Me mandan a calcular y me mandan a calcular la segunda parte. Fíjense, nunca puedo borrar estos terminales porque no sé qué estoy mirando. Imagínense ustedes que ustedes tienen un protoboard en el laboratorio de electrónica o cualquier otra electricidad. Y ustedes tienen un poco de resistencia conectadas de esta manera. Si ustedes tienen este poco de resistencia conectadas de esta manera, va a ocurrir lo siguiente. Que ustedes tienen un multímetro que me permite medir capacitancias. Y el profesor va a decir, mida la capacitancia en los terminales AB. Pues yo busco mi equipo, conecto un terminal aquí y un terminal aquí. Y me da un valor. Si en ese mismo protoboard que tiene muchas partes donde yo puedo, muchos nodos donde yo podría ponerme, dice, ahora mida la capacitancia vista entre C y D. Les va a dar un valor diferente. Si le diera el mismo valor, tendría que ser una coincidencia muy extraña del universo. Por lo general siempre da un valor diferente. ¿Ok? Entonces, no, me faltó aquí uno. Me interesa esto de aquí. Voy a llamar un ohmio. Ok. Entonces, vamos a olvidarnos de C y de D. No lo voy a poner como un terminal para que no me moleste visualmente. Y voy a poner la C aquí y la D aquí. Ok, vamos a empezar. Los problemas se solucionan visto desde aquí hacia adentro. Nunca lo puedo ver de otra manera. Entonces, los problemas se solucionan mirando que estén en serie en paralelo, pero vamos a nombrar los nodos que tengamos dudas. Que sean nodos de derivación importantes, ¿no? Este voy a llamarlo X. Este lo voy a llamar Y. Entonces, voy a solucionar por partes lo que tengo. ¿Cómo está conectado 8 y 9 que está a los nodos YC?
a llamar C equivalente 1. ¿Cómo está conectado 9 y 8? ¿Cómo? No se oye bien. Paralelo. Por supuesto, porque están limpiamente conectados estos dos, no sé los demás. Entonces sería 1 sobre 9 más 1 sobre 8 a la menos 1. Eso me va a dar en faradio, por supuesto. Todo. Perdón, en ohmio, me confundí. Es ohmio. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa puedo simplificar? Simplifiqué esta que está aquí. ¿Qué otra cosa ustedes podrían simplificar? Den ideas, pues. ¿Qué más puedo simplificar? ¿Cómo está 6 y 5? En serie. Claro, porque si yo paso el lápiz entre los dos nodos de derivación, limpiamente están en serie. Entonces yo diría C equivalente 2 es igual a 5 más 6, 11 ohmios. ¿Ven? Yo debo hacer el circuito y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces yo hago mi circuito, no puedo perder mi terminal A, no la puedo perder porque es el que estoy buscando, un ohmio. Entonces, aquí entre Y C está C equivalente 1. Desaparecen estos dos. Entonces, estos dos aparecen uno solo. Que lo va a llamar C equivalente 2, que lo llame C equivalente 2. Luego tengo el nodo X aquí. Aquí tengo, sigue estando 4, ¿no? Y aquí, cierra aquí. Aquí tengo 3. Fíjense lo importante de colocarlos todos. Ok. Ajá, ¿qué puedo aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque tengo esto pegado atrás. Aquí no puedo hacer nada porque no está conectado al mismo par de nodos. Entre C y X, ¿cómo está C equivalente 2 y 4? 4 y C equivalente 2. ¿En serie o en paralelo? ¿Vale? Disculpe, ¿lo podías repetir, profe? Que se me frizó. Entre 4 y C, entre estos dos, ¿cómo están? Profe, no le estoy entendiendo lo que dice. Al parecer el internet se puso malo. Bueno, si se va poniendo mal, pero un poquito de paciencia. 4 y ¿cómo están? Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo aquí? Muy bien. Profe, me informan que no se le está entendiendo lo que dice. Profe, no le puedo entender lo que dice. Déjame ver qué pasa con internet. Ahora te lo voy a explicar por internet. Ah, quedan 4 y 2. ¿Cómo están? ¿Están de acuerdo con su equivalente 3? Ahora tengo que buscar otro paquetico para decir eso. No se oye y está frisada la cámara. Ese es el problema. Ok, ¿están de acuerdo con su equivalente 3? Profe,
Estoy resolviendo. Ok, ya se solucionó el problema en internet. ¿Están viendo aquí? Sí, Jóvenes. Sí. Ok. Entre 4 y C equivalente 2. ¿Están en paralelo? ¿Están de acuerdo que están todos los dos conectados limpiamente entre X y C? sí, están en paralelo. Ok, entonces, vamos, no voy a hacer el dibujo completamente, sino que voy a sustituir estos dos por lo que acabamos de hacer. Ustedes tienen que hacer los dibujos cada vez. Ah, Este es profe, equivalente. tengo una pregunta sobre eso de los dibujos. Por ejemplo, si tenemos un circuito relativamente complejo, podemos hacer varios nodos de una. Por ejemplo, si hay tres que son limpiamente paralelos, si los podemos hacer Claro. de una para no tener que dibujar el dibujo tantas Ah, no, veces. no, no. Pero mira, lo que pasa es que es verdad, pero este problema de poniendo muy complejo y no es tipo de examen. Tipo de examen es Disculpe, mucho más sencillo. profe, no le estamos entendiendo. Al parecer el internet volvió a hacer de las suyas otra vez. No, no, lo que quiero explicar a ustedes es, normalmente no salen tan complicados. Escuchan, normalmente no salen tan complicados los problemas. Son más sencillos. Que es, ustedes se ejerciten. Escuchen, ¿están escuchando? Profe, el video se volvió a congelar y no se le entiende lo que dice, profe. No estamos entendiendo. En este momento, lo conectame, otra vez. Conectó, ya está conectado. ¿Ok? ¿Están escuchando? Ahora sí me escuchan. Eh, Jóvenes. no se escucha muy bien, profe. Bueno, es lo que estoy tratando de hacer, porque entre que, claro, por esta zona está portándose mal, y le cargué el paquete del celular y entonces no me queda el celular. Lo que quiero decir es, normalmente el circuito no es tan complicado. ¿Ok? ¿Estamos claros? Este no es un problema tipo de examen, este es más complicado que tipo de examen. ¿Me escucharon? Jóvenes, Más jóvenes, o menos, profe. Creo que según que entendí es que el circuito no es muy complicado, pero más de ahí la voz no, está. es lo contrario. Este circuito es mucho más complejo que lo que sale en un examen. ¿Ok? Normalmente en los exámenes salen problemas más cortos. ¿Escuchan? Más o menos, se sigue escuchando muy mal, profe. Bueno, de verdad que me estoy haciendo grandes esfuerzos para tratar de darle clase, pero es un problema de internet. Yo tengo claro y claro, es bueno,
pero está ajustándose mal. Escuche. ¿Tú la Normalmente, estás viendo? Porque que ahora mismo ya yo ya no estoy viendo la pizarra, ¿no? bueno, me voy a desconectar y volver a conectar vamos a conectarnos y volvemos a desconectar. Voy a desconectar. Eso, profe. ¿Podría, ¿Cómo? Dígame. Ahora estoy acá. profe, podría intentar, no sé, apagar y prender la computadora? Estoy tratando de ver si desconectando lo que les está tratando de explicar es que este no es, ahora sí me escuchan. Se va a grabar en dos partes, ¿no? Ahora se escucha mejor. Sí, claro, porque apagué la cámara. Miren lo siguiente, este no es un problema tipo examen. Los problemas tipo examen son mucho más sencillos. Estoy poniéndoles un problema complicado para que aprendan a identificar qué está en serie y en paralelo. ¿Ok? Normalmente los problemas de tipo examen son un poco más cortos. Son como los que estaban en la lámina. Entonces quiero que me sigan en la gráfica, aunque no se escuche bien, pero por lo menos si pueden seguir la pizarra, sí. Yo acabo de cargar un paquete nuevo porque tengo problemas con el internet de la casa, pero parece que es esta zona porque ya lo reportamos a Claro y seguimos teniendo problemas y ellos nos dijeron que estaban solucionando el problema, pero parece que como que no es tan fácil. Entonces fíjense, voy a poner la cámara para que veamos. Lo que quiero que ustedes veamos paso a paso, aunque no me estén escuchando, cómo cambian, que es mejor que una lámina estática, cómo vamos haciendo. Entonces, quedamos en C equivalente 3. Alguien preguntó que si uno puede sumar varias cosas a la vez. Claro, si yo tengo 5 cosas en paralelo, yo las sumo de una vez. Si tengo 3 o 4 en serie, lo sumo de una vez. ¿Comprenden? No va a haber ningún problema. Ok, entonces vamos a ver la cámara otra vez, a ver cómo se comporta. ¿Me escuchan? No, Ahorita no me escuchan, pero un poco, pero al bueno, pero parecer vamos a la hacer una cosa. cámara es lo que satura mucho el internet. Claro, pero entonces, pero quiero que no voy a hablar, pero lo vamos a hacer, voy a seguir los pasos y ustedes van a ver la grabación, van a estar viendo qué es lo que estoy haciendo. Esa es la única manera que veo. Porque en las láminas no es tan interesante como hacerlo así. Vamos a terminar este y regresamos al de las láminas. ¿Ok? C equivalente 4 es igual a C equivalente 1 más C equivalente 3. Lo puedo borrar y colocaría aquí cómo está C equivalente 3 con C equivalente 4. Eh, no, el video se frizó, no se ve el circuito completo. Bueno, pero lo voy a terminar y lo discutimos. C equivalente 5 es igual a 1 sobre C equivalente 4 más 1 sobre 3. Ahora, ¿lo ven? ¿Ven el circuito? Jóvenes, No se ve, profe. El video está completamente congelado.
Bueno, entonces vamos a cargar la presentación otra vez. Vamos a cargar la presentación. ¿Me escuchan? Lo que voy a hacer es, voy a tratar de solucionar el problema con Claro. Hoy en la tarde voy a Claro personalmente porque por teléfono no me lo han solucionado. Si no, el jueves lo que hago es que me voy para el INTE y doy la clase desde allá con el internet del INTE. Que me llevo el computador y la doy desde el INTE. Lo que pasa es que no vamos a tener la pizarra. Por eso es que tengo que tratar de solucionarlo. Porque tendría que pedir un aula y eso ya es más complicado. Es todo lo que tarda en cargar. Y profe, Ajá, dígame. ¿podría usar la Wacom y compartir la pantalla del whiteboard? No, se pone más pesado, es lo mismo. No, ya con la guaco tiré la toalla, pero el guaco todo el tiempo se congela. He tenido mala experiencia con la guaco porque también se congela porque es un recurso más. Bueno, ahorita la podríamos poner, pero vamos a ver algo siguiente. Quedamos en... Es que no ve que ni siquiera las láminas las quiere pasar rápido. Esto ha sido un problema. Y me disculpan porque realmente... Ahí donde ven está cargándose. Bueno, podríamos terminar el ejercicio con la Wacom también. Pero los ejercicios tipo examen son más sencillos. Lo que pasa es que aquí ustedes tienen que, aquí vamos a quedarnos aquí. Ustedes tienen que aprender a qué es lo que está en serie y lo que está en paralelo. Por ejemplo, ¿cómo está 5 y 4? ¿Cómo está 5 y 4? Aquí en esto. ¿Ven la lámina? R5 y RA. Sí, el recibo Ah, y sí, el sí, sí. re... Están en paralelo. Claro. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo está 4 y 2 en el circuito de abajo? En serie. Ajá. Lo que tú preguntabas, si uno podía ahorrar tiempo. Claro, yo puedo calcular, por ejemplo, sí, yo puedo decir, C equivalente, para el circuito de abajo, C equivalente 1 es igual a 4 más 2. Puedo decir C equivalente 2, si puedo ahorrar tiempo. Eso sería 6 ohmios. Este sería un 1 y 2, ¿no? Entonces, yo podría de una vez hacer el paralelo. Yo podría hacer C equivalente 3 antes de hacer el dibujo. Lo que pasa es que yo les pido siempre que hagan los dibujos intermedios, porque entonces si no, no hacen ningún dibujo y sacan debajo de la manga un resultado que no saben ni siquiera que están sacando. ¿Entienden? C equivalente 2, que es que yo agarre, sumo estos dos y luego hago el paralelo de los dos. Entre B y C está este resultado más este resultado. Entonces sería 1 sobre C equivalente 1
más 1 sobre C equivalente 2 a la menos 1, lo que dé. Y luego, como lo que preguntabas ustedes, yo puedo agarrar y decir, bueno, ahora voy a sumar a todo el mundo en serie, entonces C equivalente total va a ser igual a 5 más 2 más 3 más el resultado de todo esto, que es C equivalente 3. Un 3. ¿Ven? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros aprendamos a identificar a través de quién estamos mirando. ¿Qué es lo que me interesaba a mí de la pizarra? Que yo les mostré el terminal C y D. Hagan ustedes el ejercicio de ver la resistencia equivalente, pero mirando desde C y D. Si ustedes miran desde C y D, por ejemplo, vamos a ver si podemos poner que sea la cámara, un momentico nomás. Cuando yo estoy mirando, ¿me escuchan ahorita? Aprovecha que me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí. Cuando yo estoy en la parte de... Esto aquí lo pueden terminar ustedes porque lo que falta es fácil. Sería C equivalente 5, para terminar esto, para que les quede en la grabación. C equivalente 6 es igual a 7. Es para que quede en la grabación. C equivalente 5. Y luego C equivalente 7 va a ser igual 1 sobre 2 más eso después lo pueden ver en la grabación. Ok, ve la visualizada. Es igual a 1. Pero para que le quede la grabación la respuesta completa. ¿Qué me preocupa de aquí? ¿Me está escuchando? ¿Me escuchan? Más o menos. Ok. Es para que le quede en la grabación. Se lo voy a poner en parte de la grabación. Cuando estoy mirando desde aquí, que me piden C equivalente CD. Esto lo estoy mostrando solo para que se den cuenta que este no entra. Háganlo de tarea.
La última imagen de la pizarra es para que, la última imagen de la pizarra, ¿me estás escuchando? Voy a apagar la cámara, pero para que vean. La última imagen que les mostré en la pizarra es para que ustedes entiendan que no puedo perder los terminales a través de los cuales estoy midiendo mi C equivalente. En la última imagen de la pizarra yo les dije que yo quiero la C equivalente ahora entre C y D. Cuando yo saco la C equivalente entre C y D, la resistencia de un ohmio queda conectada por una sola de sus terminales. Cualquier elemento en cualquier circuito que quede conectado por uno solo de los terminales no está en el circuito, porque no está circulando corriente a través de esa resistencia. Porque para que circule corriente el circuito tiene que estar cerrado. Entonces, el circuito cambia un poco y los invito a que lo hagan ustedes para que lo vean. Es decir, ahorita lo puedo empezar a solucionar de forma tal de que les quede la imagen en la pizarra, aunque no me escuchen, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que no puedo, cuando cambio el dibujo de un dibujo a otro, no puedo perder los terminales a través de los cuales estoy midiendo. Eso es imposible, no se debe hacer. Si ustedes pierden los terminales, no saben qué están midiendo. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Ahorita voy a hablar del examen en un momento con ustedes y luego voy a solucionar con la cámara grabando este problema, aunque no me escuchen, pero lo voy a empezar a solucionar para que ustedes les quede en la grabación. Es muy importante identificar los terminales a través de los cuales estoy midiendo las capacitancias. Es lo más importante que hay. No puedo perder. Si lo mido de un lado, es diferente que lo mida del otro. Es muy extraño que coincida que sea el mismo valor. Tiene que ser un circuito muy específico. En esta imagen les taché la resistencia de un ohmio porque quedó colgada en una sola patica. Antes de hacerlo en la pizarra, porque dentro de un momentico ya va a ser la hora, lo que les quiero decir es lo siguiente. Claro, porque no me escuchan porque está apagada la cámara. Eso es lo que pasa. Y cuando prendo la cámara, el problema es que cuando prendo la cámara se cae el internet, porque se pone muy lento. Entonces, fíjense, el examen, yo reconozco que ustedes siempre quieren que uno les haga exámenes adicionales y todo esto. Señores, estamos en la virtualidad. Ustedes tienen una cantidad de ventajas competitivas respecto a estar presente. Ustedes tienen todas las fórmulas que quieran y tienen todos los problemas que quieran, similares a los problemas que son clásicos. Okay. Yo les pongo a ustedes 4 preguntas. La mitad de la sección, casi la mitad de la sección, sumando las 2 secciones, casi la mitad de los estudiantes, no intentaron resolver 3 de los problemas. Si usted no puede solucionar un problema de potencial, que es algo tan sencillo como solamente buscar las distancias, usted tiene que revisar qué es lo que está usted haciendo en física eléctrica y magnética. Si eso es un concepto mínimo, simplemente aplicar la ecuación y cuando sumo las cargas es K/Q sobre la distancia, donde la carga la coloco con su signo y simplemente tengo que buscar la distancia del punto respecto a la carga. Que eso es trigonometría. Tengo un triángulo, conozco la base, conozco la hipotenusa y ya. Esa es la que estoy buscando. Si un estudiante no puede ni siquiera colocar las cargas en los ejes, tiene que revisar su nivel de conocimiento, señores. Eso yo no los puedo ayudar. Hay estudiantes que intentaron resolverlo, entonces colocaron mal las cargas. Entonces, si estamos preguntando la diferencia de potencial en un determinado punto y tenemos 2 cargas, tengo que buscar simplemente la distancia de la carga al punto. Eso no es física eléctrica y magnética. Eso es simplemente aplicar unas ecuaciones que me dieron en física eléctrica y magnética, pero esa distancia es un problema de trigonometría. Y si yo ubico mal en los ejes las cargas, tengo que ir a
Cálculo 1, matemática 1, donde me enseñaron a ubicar los puntos en un eje. Número 1, un problema de ley de Gauss que por casualidad la mayoría de ustedes tuvieron la ventaja que yo no les dije que tenían que desarrollar la ecuación completa para el plano. Si yo agarraba mi ecuación, un problema de 3 puntos, mi ecuación de por ley de Gauss, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Me dieron la sigma y me dan la permitividad, no necesito más nada. Era sustituir en la ecuación nada más. Y la gente no hizo ni el intento. Era simplemente buscar para planos qué ecuación tenga. Si la única ecuación para planos que teníamos era esa. No buscaron ni siquiera la ecuación del plano. Y en los problemas de campo y fuerza, uno era sobre el eje X, donde las fuerzas eran horizontales. Simplemente que si era de atracción o repulsión, donde tenía que poner el vector. Señores, un tercio no, más de la mitad, la mitad de la sección no sabe dibujar los vectores. No saben que los vectores cuando ejerce una fuerza sobre el otro, acuérdense de física, es sobre el elemento, entonces tengo que analizar el elemento. Los vectores parten de ese elemento. No supieron dibujar las cargas, no supieron dibujar, ni siquiera hacer el intento de equivocarme en el vector. No, ni siquiera los dibujé. No supieron aplicar las ecuaciones. Señores, el examen estaba al nivel ni siquiera de los problemas de la práctica. El examen estaba totalmente al nivel de lo que se dio en clase. Yo pregunto cada momento, ¿entendieron? ¿Entendieron? Y nadie responde. Nadie responde, uno o dos que preguntan alguna cosa y otros que dicen sí entendimos. ¿Y los demás qué pasó? Ah, están viendo de la grabación después. Están chateando en el teléfono y están poniendo a grabar la clase. Lo que se perjudica son ustedes, porque los conocimientos que ustedes en este momento no adquieren, el trimestre que viene le va a pasar factura. Le va a pasar factura quiere decir que como no los tienen en el siguiente trimestre, van a fracasar en la siguiente asignatura, que va amarrada a esta, porque no desarrollaron los conocimientos. Por eso es que las clases presenciales son mejores. Son mejores, ¿por qué? Porque el estudiante se enfrenta al pizarrón. ¿Ok? Entonces, como queda poco tiempo, si no me van a escuchar, simplemente voy a hacer el cálculo de la C equivalente CD para que quede en la grabación. No voy a hacer un examen de recuperación de este examen, sino que vamos a presentar el otro examen y después, de acuerdo a los resultados, puede ser que haga un examen de recuperación, pero no lo voy a... ¿Por qué? Porque no fue que el examen estaba difícil. Un examen uno lo repite cuando el examen está difícil. Y uno ve que los estudiantes, la mayoría, uno dice, mira, los estudiantes hicieron el esfuerzo y no lo pudieron solucionar. Entonces voy a volver a evaluar. No, jóvenes, es que ni siquiera, totalmente en blanco. Las tres preguntas del examen, del cuestionario en blanco y 3 preguntas de desarrollo en blanco. Más de casi la mitad de la sección. Revísense. Ningún problema de eso no estaba a nivel de lo que se dio en clase. Es más, el que estudió solamente con las presentaciones de clase podía solucionar ese examen. Entonces voy a prender la cámara. De repente no me van a escuchar, no importa, pero voy a solucionar qué significa que lo vea desde C y D para que le quede en la grabación. Ok. Cuando estoy mirando desde aquí, primero voy a solucionar igual que estos dos están en serie. Entonces serían C equivalente 1 es igual a 2 más 7. C equivalente 2 serían estos dos. Sería 1 sobre 9 más 1 sobre 8 a la menos 1. ¿Ok? Un tema pequeño. Esto quedaría
¿Ven? Entonces, estos dos lo puedo borrar. C equivalente 4 es igual a C equivalente 3 más C equivalente 2. Luego, la suma de estos dos está en paralelo con 4. Este es el nodo X. Entonces, C equivalente 5 me queda 5, C equivalente 5, y este está en serie. Es decir, que C equivalente entre C y D va a ser igual a C 1 sobre C 6, que están limpiamente en paralelo, los que vieron la pizarra, ¿vieron cómo se hacen estos problemas? Tengo que ir dibujando cada caso por pedazo. ¿Están de acuerdo? No importa qué tan complicado y tan difícil sea esto. No importa cuán complicado y difícil sea. Simplemente se hace paso a paso y hay que hacer el dibujo. Mi recomendación, porque hay libros por ahí que cambian el dibujo y lo modifican y le dan la vuelta, no. Yo a ustedes les recomiendo hacer el dibujo lo más parecido al dibujo original, irlo como derivando uno debajo del otro. Normalmente los problemas no son tan largos, pero le pongo este caso extremo que es bien largo, como para que identifiquemos los diferentes, porque ¿qué es lo que hacen los problemas que aparecen en algunos libros? Visualmente confundir al estudiante. ¿Cómo que dijeron eso ustedes, ganchosos? Eso es como para ver si se equivocan, porque estás evaluando al estudiante. Entonces ponen una resistencia que parece que está en paralelo, pero no está en paralelo. La única condición de paralelo es que esté conectada al mismo par de nodos.
Y en serie, que yo lo recorra con el lápiz, es como si estuviera recorriendo la corriente y la corriente no se va para ningún lado. Todo lo que esté va en serie está circulando la misma corriente. Por lo tanto, cuando yo aplico la del lápiz, entre un nodo de derivación al otro nodo de derivación no hay ningún problema. Esto es todo lo que tenemos respecto a resistencia a serie paralela. El otro caso, que no vamos a hacer ejercicios de aplicación de carga y descarga del condensador porque son todos igualitos. Analicen esos dos y hagan el que está en la práctica y con eso es suficiente. Siempre mandan a buscar el tau, mandan a buscar los tiempos, pero son todos girando en torno a las mismas ecuaciones. Unas son las ecuaciones de la carga y otras son las ecuaciones de la descarga. Son separadas. Los problemas de carga es una cosa y los problemas de descarga son otros. Y son ecuaciones diferentes. Porque parten de valores iniciales diferentes. Entonces las curvas no son las mismas. Unas son exponenciales decrecientes, otras son exponenciales crecientes. Entonces, esto es lo que tenemos. Nos falta solamente leyes de Kirchhoff para terminar esta unidad. Así que esta unidad posiblemente la vamos a terminar un poco antes. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, lo que les decía, vamos a tratar de ver cómo superamos el problema del Internet para que no tengamos problemas. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vieron sus notas? Señores, ¿vieron las notas? ¿Cómo es que debemos de interpretar la nota? La nota es la que, o sea, la nota total es la La que suma sacamos de en los el examen y ya, o... más la del desarrollo, no. Si ven el cronograma de evaluaciones, dice el examen vale 10 puntos y el desarrollo vale 10 puntos. Tienen la suma de los dos, de evaluaciones Ok. de las dos primeras unidades. No, está como tal cual como está en el calendario de evaluaciones. El desarrollo vale la mitad, pero lo que les estoy diciendo, hay preguntas que ustedes corrieron con suerte, que eran facilitas de calcular, y yo no sé por qué, ni siquiera hacer el intento, es que no estudié. Ok, hay dos estudiantes que me di cuenta que le faltó tiempo, pero es que con una hora era más que suficiente. Lo que pasa es que ustedes tienen muchas dudas del conocimiento y entonces en un problema que lo deben hacer rápidamente y fácilmente, entonces se detienen media hora en un problema que se desarrolla en 10 minutos. Pero eso no es problema del tiempo del examen, no es que el examen no les dio tiempo. ¿Okay? Es que simplemente no tienen seguridad en el conocimiento y duran más tiempo del que necesitan. Entonces, vamos a terminar primero leyes de Kirchhoff, que es cuando terminamos las dos unidades, para ver qué podemos hacer si adelantamos el examen. Pero ustedes, por ejemplo, en este momento ya deberían estar estudiando capacitores. Ya nosotros empezamos desde la semana pasada resistencia. Así que la unidad de capacitores ya ustedes la deberían tener avanzada. Haber estudiado sobre capacitores y ya saber todo sobre capacitores. Entonces, bueno, porque resistencia es otro tema diferente. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Van a aparecer como dos grabaciones porque tuve que salirme completamente del sistema y volver a entrar. ¿Oyeron? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Señores. Bueno, hasta la próxima.